Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su 11ª clase de Química. Mi nombre es Susana y pertenezco a la Liga STEAM. Hoy aprenderemos métodos usados en el análisis gravimétrico, precipitación y volatilización. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos precipitación y volatilización. Dentro de precipitación veremos los requisitos de precipitación, nucleación y crecimiento cristalino, precipitación y su pureza, oclusión, estado coloidal y agentes precipitadores. Una pregunta muy común es ¿qué es el análisis gravimétrico? El análisis gravimétrico es una clase de técnica de laboratorio que nos ayuda a determinar la masa o la concentración midiendo un cambio de masa en el producto. Las sustancias que estamos tratando de cuantificar usualmente se llama analito. La gravimetría nos ayuda a responder a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la concentración del analito en la solución? ¿Qué tan pura es nuestra mezcla? Bueno, antes de responder eso, una pregunta más importante. ¿Qué significa la palabra gravimétrico? La palabra gravimétrico significa acerca de o relacionado con la medición del peso. La gravimetría se basa en la medida experimental del peso del sólido obtenido a partir de esta muestra y el peso de la muestra tomada. El resultado del análisis usualmente se presenta como un porcentaje de la masa del analito. El porcentaje de la masa del analito es igual a la masa del analito sobre la masa de la muestra por 100%. En ocasiones, el producto obtenido es igual al analito y esto nos ayuda a determinar directamente la masa. Pero, más frecuentemente, el producto aislado y el producto pesado contienen el analito o están relacionadas químicamente con el analito. El conjunto de constantes asociadas a la transformación de unidades métricas, ya sean gramos o miligramos, a unidades químicas, moles, incluyendo las relaciones estequiométricas, se llaman factor gravimétrico. Para entender un poco mejor el factor gravimétrico, vamos a realizar el ejemplo 1. ¿Qué peso contiene 0,204 gramos de cloruro de plata? 0,204 gramos de cloruro de plata los vamos a multiplicar por su peso fórmula y lo vamos a dividir entre 143,3 gramos, que viene a ser la masa contenida en un mol de cloruro de plata. Esto lo multiplicamos por el peso fórmula del cloro y lo vamos a dividir entre el peso fórmula del cloruro de plata. Y a continuación vamos a hacer una última multiplicación para llegar a 35,45 gramos, que representa la cantidad de cloro que hay en un mol de sustancia. Realizando las operaciones correspondientes tenemos que 0,0505 gramos están contenidos. El factor gravimétrico para el ejemplo 1 va a ser la relación del peso fórmula del cloro y el peso fórmula del cloruro de plata. Empezamos con la pregunta 1. ¿Qué es el análisis gravimétrico? Inciso A. Es una clase de herramienta que se desarrolló recientemente. Inciso B. Es una clase de técnica de laboratorio utilizada para determinar la masa o concentración de una sustancia midiendo un cambio de masa. Inciso C. Es una fórmula empírica. La respuesta correcta es: el análisis gravimétrico es una clase de técnica de laboratorio utilizada para determinar la masa
o la concentración de una sustancia midiendo un cambio de masa. La característica principal de la gravimetría es que tiene una composición conocida o químicamente relacionada con el analito. Se puede subdividir en métodos de precipitación y métodos de volatilización. Los métodos de precipitación consisten en que la especie a determinar se precipita mediante un reactivo el cual da un producto poco soluble. El producto poco soluble tiene una composición conocida o es transformable en otro compuesto químicamente conocido. En los métodos de volatilización, el analito o sus productos de descomposición se volatilizan a una temperatura adecuada. Luego se hace la pesada del producto o se determina el peso del producto. Los métodos de precipitación. Antes que nada, aclararles que los métodos de precipitación son más usados que los métodos de volatilización. En el caso de los métodos de precipitación hay requisitos fundamentales. El componente deseado debe precipitar cuantitativamente y el precipitado debe ser puro, no incluir cantidades significativas de sustancias impuras y su forma física debe ser particularmente grande para que se pueda recuperar la sustancia deseada. A pesar de lo ya mencionado, también tenemos factores que influyen en la precipitación. Dentro de los más importantes están el compuesto que ha de precipitar, selección del agente precipitante, el volumen y la concentración, el pH, el tiempo, la velocidad de adición, la temperatura, la elección del disolvente y por último, las concentraciones de los componentes. Ahora vamos con la pregunta 2. ¿La siguiente afirmación es falso o verdadero? Los análisis gravimétricos pueden subdividirse en dos grandes grupos: métodos de precipitación y métodos de volatilización. Tiempo. La afirmación es verdadera. La precipitación es un fenómeno físico y químico, porque dentro de él se producen reacciones físicas y reacciones químicas. La reacción física consiste en la nucleación y el crecimiento de cristales. La nucleación consiste en que el mínimo número de iones que se agrupan son capaces de formar una nueva fase, mientras que el crecimiento cristalino se refiere al depósito de nuevos iones sobre núcleos ya previamente formados. La precipitación y la pureza. La precipitación depende de la solubilidad en el equilibrio, pero está influenciado por condiciones experimentales, entre las cuales tenemos el ion común, la solubilidad del precipitado y un ion extraño, el cual puede aumentar la solubilidad de nuestra sustancia. Por otro lado, la solubilidad depende de la naturaleza del disolvente. La precipitación de una sustancia deseada puede estar contaminada por una o varias sustancias o por las aguas madres. Es casi inevitable que la sustancia sea contaminada. Ahora veremos la pregunta 3. La nucleación se refiere, inciso A, al mínimo número de iones que se agrupan en pequeños racimos y es capaz de formar una nueva fase. Inciso B, al depósito de nuevos iones sobre los núcleos previamente formados. Tiempo. La respuesta correcta es el inciso A.
La nucleación se refiere al mínimo número de iones que se agrupan en pequeños racimos y son capaces de formar una nueva fase. El estado coloidal. El estado coloidal consiste en que uno de sus elementos debe estar en estado sólido y se encuentra disperso en el estado líquido y en el estado gaseoso. El estado coloidal también consiste en la suspensión en su interior de dos fases químicas. Estas se conocen como la fase fluida y la fase dispersa. La fase dispersa siempre va a ser un sólido, mientras que la fase fluida puede ser un líquido o un gas. Ahora vamos con la pregunta 4. Se sabe que la expresión de estado coloidal se refiere a la dispersión de una fase en una segunda fase. La fase dispersa puede ser, inciso A, un sólido, inciso B, un líquido, inciso C, un gas o inciso D, todos los incisos. Tiempo. El estado coloidal en su fase dispersa puede ser un sólido. Ahora veremos precipitaciones en soluciones homogéneas. Las precipitaciones en soluciones homogéneas no se agregan directamente el reactivo precipitante. Se generan lentamente y la reacción química siempre va a ser una reacción homogénea. Y si lo comparamos, la velocidad de reacción va a ser comparable con el decrecimiento de los cristales. El grado de saturación o sobresaturación no llega a valores altos ya que es una reacción lenta. Es aplicable en todo proceso ya que genera lentamente el reactivo. Agentes precipitadores. La precipitación por medio de urea. La urea es un reactivo especialmente útil para la precipitación homogénea de una sustancia cuya solubilidad sea afectada por el pH. La urea se hidroliza formando dióxido de carbono y amoníaco. Otro método de precipitación es homogénea de iones. El ion sulfato puede ser generado homogéneamente si se calienta una solución que contenga ácido sulfámico. El ácido sulfámico se hidroliza formando la separación de hidrógenos y sulfato y una contribución de amonio. Precipitación de sulfuros. Los iones forman sulfuros insolubles cuya solubilidad se influye mucho en el pH. Existen reactivos capaces de generar sulfuros homogéneamente hidrolizados, catalizados por ácidos o por bases. La tiocetamina es uno de ellos, la cual podemos observar en la reacción a continuación. Para contribuir vamos a ver el ejemplo 2. Una muestra de 0,4 gramos contiene cloruros. Da un precipitado de cloruro de plata que pesa 0,25 gramos. Calcular el tanto por ciento de cloro en la muestra. La masa de cloro en la muestra vendrá dado por la masa del cloruro de plata multiplicado por la cantidad de cloro y dividido entre la cantidad de cloruro de plata. Si reemplazamos valores, tenemos que la masa de cloruro de plata es 0,25 por 35.45, que es el peso molecular del cloro, y 143.32, que es el peso molecular del cloruro de plata, dándonos un resultado de 0,06184. Este peso de cloro, que está contenido en 0,4 gramos de la muestra, para sacar el tanto por ciento, lo vamos a realizar de la siguiente manera. El porcentaje de cloro en la muestra va a ser la masa de cloro sobre la masa de la muestra por 100%. Si reemplazamos valores,
vamos a obtener un resultado de 15.46%. La pregunta 5. ¿El siguiente concepto es falso o verdadero? El sulfuro es un reactivo especialmente útil para la precipitación homogénea de una sustancia cuya solubilidad sea afectada por el pH. Inciso A, falso. Inciso B, verdadero. La respuesta correcta va a ser falso. Ahora vamos a ver los métodos de volatilización. La gravimetría por volatilización consiste en separar los componentes a través de calentamiento para la descomposición química. Separar cualquier compuesto volátil es muy útil, pero tiene sus complicaciones. En el ejemplo 2 vamos a ilustrar un poco más. Una muestra de harina de trigo pierde el 15% de su peso por desecación en estufa. La muestra seca contiene el 2.31% de nitrógeno. ¿Cuál es el porcentaje de nitrógeno en la muestra original? Para empezar, vamos a restar el porcentaje que pierde en la estufa, que es el 15%. Entonces, si restamos 100 menos 15, nos da 85%. Entonces, para obtener el porcentaje de masa, va a ser igual al porcentaje de masa seca por 85 sobre 100%. Reemplazando valores, vamos a tener que el porcentaje de masa seca es 2,31 multiplicado por el factor de 85 sobre 100, lo cual nos da un resultado de 1.96%. Continuamos con la pregunta 6. Completar la siguiente afirmación. La gravimetría por conlleva separar los componentes de nuestra mezcla por calentamiento o a través de su descomposición química. La respuesta correcta, o la parte para completar, es volatilización. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos los métodos de precipitación y los métodos de volatilización. Dentro de los métodos de precipitación vimos requisitos de precipitación, nucleación y crecimiento cristalino, precipitación y su pureza, oclusión, estado coloidal, agentes precipitantes. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en su siguiente clase de química de la Liga STEAM.